recaudación no siempre funciona, ¿vale? Y precisamente hoy vengo a hablar de esto, de la relación entre la fiscalidad y la relación entre la fiscalidad y la riqueza. Quiero deciros dos cosas. Una, que en Andorra pagamos muchos impuestos. Total. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí. Y que en España pagamos muy pocos impuestos. ¿Estáis de acuerdo o no? No. ¿Por qué creéis que digo que en España pagamos pocos impuestos? ¿Cuál es la razón por la cual esta frase tiene cierto sentido lógico y económico? Porque no vuelve. ¿Sí? Porque quitando a nivel de calidad, a nivel de cantidad de todo el gasto que hay en España, gastamos poco, tributamos pocos impuestos porque casi mucha parte viene de la deuda. Vale. Has sacado un concepto que para mí es el concepto central de esa ponencia, que no es ni es fiscalidad ni es riqueza, que es el gasto público. España desde 2007 no tiene superávit fiscal. El superávit fiscal, por si alguien no lo sabe, es la diferencia entre lo que tú ingresas y lo que tú gastas. El Estado ingresa mediante recaudación tributaria, mediante todo tipo de ingreso público, y luego gasta en sanidad, educación, infraestructuras, las amigas de Ábalos, bueno, todo lo que el país necesita para funcionar, ¿vale? Entonces, España desde 2007 tiene más gasto que ingreso. A eso se le llama déficit público, ¿vale? Y el déficit público es como cuando tú en tu casa pues gastas más de lo que ingresas. ¿Qué tienes que hacer para poder pagarlo? Deuda, endeudarte. Pero es que la deuda no deja de ser, si os paráis a pensar, la deuda no deja de ser algo que en algún momento tiene que parar. O sea, en algún momento esa deuda habrá que pagarla, ¿no? Con lo cual, o comienzas a tener superávit fiscal en algún momento, o la deuda va creciendo. Desde 2007, o sea, hace ya casi 20 años, España no presenta ni un solo ejercicio con superávit fiscal. Por tanto, si el gasto público tiene que ser sufragado por impuestos presentes o futuros, en España tenemos pocos impuestos, porque tenemos déficit público permanente. O hay pocos impuestos, o hay demasiado gasto público. Cuando a mí me preguntan, oye, Marc, ¿cuál es el nivel óptimo de gasto? ¿Cuál es el nivel óptimo de impuestos? Perdón. Yo siempre respondo lo mismo, depende. Depende, el Estado tiene que decidir cuál es su nivel de gasto. Y en función de su nivel de gasto, tiene que acordar unos impuestos acordes con ese nivel de gasto. Ergo, el problema no son los impuestos son la consecuencia. El problema esencial de España y las economías europeas es el gasto público. Y me ha sorprendido porque hemos escuchado a muchos ponentes hoy y nos ha hecho una mención tan directa a esto. Es decir, hemos hablado de, del oro como valor refugio, hemos hablado de finanzas personales, hemos hablado con Marcos de Quinto de cuestiones como la vivienda, que son muy importantes, pero nadie ha hecho referencia a lo más importante, que es el gasto público. Por culpa del gasto público, nuestros nietos tendrán que pagar muchos impuestos. Y por culpa del gasto público tienes una losa encima que no te permite reestructurarte como Estado. Pero luego hay que también pensar en, vale, pero el gasto público, yo entiendo que si en 2020 tenemos un gasto público desorbitado porque hay una pandemia, hay un COVID, tenemos que, evidentemente, dar cobertura a todo el impacto económico de esta pandemia, de esta crisis. Obviamente que el déficit público en dosis pequeñas y en circunstancias puntuales se puede dar. La economía es cíclica. En periodos de economía débil, tiene sentido que el Estado pueda dar un impulso con el gasto público. Tiene cierto sentido, ¿no? Keynes estaría de acuerdo con esto. Los liberales no tanto, pero puedo entender que el gasto público genere un déficit puntual en algún ejercicio, pero 20 años seguidos de déficit público, 20 años seguidos, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es tanto el tipo impositivo, las deducciones, las exenciones, a quién grabamos, si es progresivo o no es progresivo. El problema es el gasto público. ¿Y en qué nos gastamos el dinero? Vale, en sanidad y educación, ¿no? Escucharéis en la televisión que saldrá pues Yolanda Díaz, algún intelectual de este nivel, diciendo que el gasto público es sanidad y educación. ¿Alguien sabría decirme qué porcentaje representa la sanidad y la educación del total del gasto público en España? Menor al 30 o así. 15. Lo cubre las autonomías para su... Menor al 25% del gasto público, ¿vale? En cambio, que por tanto, cuando hablamos de gasto público, en realidad lo que estamos hablando es de un dinosaurio gigantesco, que es el Estado, que lo que hace básicamente es, mediante duplicidades administrativas, mediante burocracia, pues colocar una estructura gigantesca, que eso hay que pagarlo. ¿Y eso qué implica? Implica
Pues que el concejal puede contratar a su primo, puede contratar a su amigo, y luego si el primo coge la baja, pues contratamos a otro, ¿no? Y luego si trabajamos en remoto y no trabajamos, pues fichamos a más gente para que trabaje en la oficina. Y los de remoto, ¿no? Los de remoto, déjalos ahí, no los puedes echar, ¿no? ¿Qué os parece que no se puede echar a un funcionario? Una vergüenza. ¿Por qué no se puede echar a un funcionario? Es más, yo en 2012 estuve trabajando en la Universidad de Barcelona. Yo estudié ahí, en la pública, porque mi origen es muy humilde y bueno, puedo contar la historia, pero no viene al cuento. Y trabajé porque la facultad me fichó para ser docente en mi último año de carrera. Yo daba clases a los de segundo y estaba en cuarto, ¿vale? Y en mi departamento, que era el departamento de Hacienda Pública, que era fiscal, ¿vale? Que es mi materia, teníamos 45 profesores. Yo conocí en un año a 9. Yo conocí a 9. Y cuando yo le preguntaba a mi jefa en ese entonces dónde está el resto de personas, me decía, no, este es exconsejero de la Generalitat, este es no sé quién, este es amigo de no sé quién. Y pregunté, ¿qué hacen? Y dice, investigan. Y entonces yo dije, vale, pero ¿qué investigan? ¿El cáncer? ¿Qué investigan? ¿No? Y me decían, no, hacen papers. Un paper es una publicación científica que se publica, pues si sabes escribir en alguna revista internacional y tal, ¿no? Entonces, yo que soy un poco cabroncete, ya me conoceréis, dije, voy a ver qué papers han hecho esta gente este año. Pues sí, había 3 o 4 que habían publicado un paper. 3 o 4. ¿Dónde están los otros 40? Bueno, pues al final yo pensé, eso es en mi departamento. Ahora calcula el resto de departamentos de la facultad y multiplícalo por todas las universidades que hay en España. Pues esto, en el sector educativo, ocurre lo mismo en el resto de disciplinas. Ocurre lo mismo en hospitales, ocurre lo mismo en escuelas, ocurre lo mismo en la administración central. Entonces, todo ese gasto público, que es un gasto ineficiente, incompetente y en ocasiones corrupto, es la losa que te obliga a tener impuestos tan altos. Y esos impuestos altos, ¿cómo afectan a la riqueza? Pues os lo diré inmediatamente, ya lo sabéis todos vosotros. A más impuestos, menos actividad económica. A menos actividad económica, menos crecimiento. A menos crecimiento, más pobreza. Pero es que no lo digo yo, es que lo dicen los números, pero es que aparte lo dice la experiencia empírica. No hay ni un solo país en el mundo, en ningún momento de la historia, que el socialismo haya funcionado. Todo lo contrario. Y no os voy a citar los países típicos, pero Cuba y Venezuela son dos países ricos, que el socialismo ha destruido. Y en cambio tenemos ejemplos de que la reducción de la presión fiscal ha permitido el incremento de la riqueza y lo que es más importante, la riqueza de quién. No solo la riqueza de los empresarios. Cuando yo hablo con amigos míos, que son de Podemos, porque vienen de mi barrio, que son todos de Podemos, menos yo, me dicen, ya, es que el libre mercado está muy bien para ti, pero ¿y yo? Claro, ellos de forma muy legítima me dicen, vale, Marc, el libre mercado para el empresario lo entendemos perfectamente, qué máquina, pero ¿y yo, que soy enfermero, o ¿y yo, que soy trabajador de una tienda de comestibles, qué hago? Y lo que yo no me canso de explicarles es que la riqueza, y esto lo explicará Marcos de Quinto, la riqueza indirectamente afecta a todo el mundo. Si tú permites que el libre mercado funcione, consigues que el pastel sea más grande. Si tú concibes la economía como un pastel que no se modifica a la proporción y sencillamente si yo soy rico, tú eres más pobre, tú no entenderás nunca mi postura. Pero es que la economía no funciona así. Si tú consigues que el libre mercado haga que la economía fluya, haya que haya más actividad económica, consigues más riqueza para todos. Y si crece la desigualdad, sí, yo seré mucho más rico que tú, pero tú serás mucho menos pobre. Y como dice el profesor Enzo Bastos, aquí hay que trabajar en eliminar la pobreza, no en eliminar la riqueza. El libre mercado precisamente te facilita esa posibilidad. Y cuando digo países que han implementado políticas liberales y que han funcionado, el caso más paradigmático, bajo mi punto de vista, es Singapur. Singapur es un estado que hace 30 años no pintaba nada en el mundo y ahora es una economía muy relevante. Y en Europa, Irlanda, un país que, pobre, a principios del siglo XX, Irlanda era un país pobre. Irlanda en los años 90 implementa tipos impositivos de los más competitivos del IS. Irlanda atrae a compañías como Google. Y la llegada de Google a Irlanda no favorece solo al señor de Google, favorece a toda la economía irlandesa. Evidentemente que algunos más que otros sí. Si tú eres una persona que quieres vivir del Estado sin trabajar, evidentemente mis ideas no te van a funcionar, porque tú eres un parásito. Pero todo aquel que no sea un parásito, ¿vale?, no puede estar en contra de que todo el mundo sea más rico. No puede estar en contra. Dicho esto,
¿por qué creéis, y os cuento otra anécdota y os hago una pregunta? En la facultad donde yo trabajé, es que me curtí mucho en esa facultad hace ya muchos años, en el 2012, teníamos un presupuesto para libros. Entonces mi jefa me dijo, Marc, tienes 3.000 euros para gastarte en libros. Y yo pues seleccioné unos libros, novedades de economía de hacienda pública, compré y me gasté 1.500. Me dijeron, oye, ¿y estos 1.500 que sobran? Dije, bueno, ya he comprado los libros que necesito, no hay tanta demanda de libros por parte de los estudiantes, ¿para qué gastarme todo el presupuesto? Y la respuesta fue, no, gástatelo, cómpralo y ya, da igual, llévatelo tú a tu casa o regálaselo a algún amigo, da igual. Pero hay que gastar todo el presupuesto. Porque si no, el año que viene, si hemos gastado menos, nos van a dar menos presupuesto desde el Estado. Y lo que hay que hacer es gastarlo absolutamente todo, aunque sea totalmente improductivo. ¿Entendéis la lógica, no? ¿Esto a qué obedece? Esto, Milton Friedman, en su libro La libertad de elegir, lo explica muy bien. Hace una matriz de doble entrada y explica que existen... Imaginad que queréis hacer un regalo, ¿vale? Yo, en este caso, yo pago el regalo, ¿vale? Y es para un tercero. ¿En qué me fijaré yo? Me fijaré en el precio. Buscaré que sea un precio económico, porque lo pago yo. Y la utilidad del regalo me da igual, porque total es para otro. No lo voy a utilizar yo, ¿vale? Ahora imaginaos que el regalo es para mí, pero lo va a pagar el otro. ¿Qué hago? Me fijo absolutamente en la utilidad y el precio me da igual. ¿Por qué? Porque lo paga el otro. El sector privado es, tú compras tu regalo para ti, te fijas en la utilidad y te fijas en el coste. Y ese es el máximo eficiente. Y el sector público es todo lo contrario. Es un regalo que no pagas tú y que no es para ti. Con lo cual, ni te fijas en el coste, ni te fijas en la utilidad. Y por esa razón, los que tenemos perfil liberal, lo que pensamos es que el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente, siempre. Pero es que además el Estado es un mecanismo ineficiente de gasto. Es un mecanismo que, primero, tiende a engordar lo máximo posible, porque más gasto es más poder de los políticos, y por tanto, el político está hambriento de poder y querrá siempre gastar más. Y por otro lado, lo va a hacer de forma ineficiente absolutamente. Y si en mi empresa hay 2 tíos que no curran y yo les pago la nómina, al día 3 los cojo y los pongo firme. Y si no funciona, los echo. Porque lo pago yo. Pero si tú eres director de un departamento del Estado y 2 tíos no curran, los apartas y fichas a 2 más. Porque no lo pagas tú. Y ese es el problema. Y por eso cuando Elon Musk, que tampoco soy mega fan, pero es un tío, creo que bastante relevante, coge a Donald Trump y le dice, oye, vamos a hacer un departamento de eficiencia en Estados Unidos, yo digo, wow, hay esperanza. Hasta que lo echan. Y ahí digo, vale, no hay esperanza. No hay esperanza porque el ser humano, al final, es egoísta por naturaleza. Y claro, un político que busca la comodidad, busca el no meterse en líos y busca intentar crear una red clientelar lo más grande posible. Porque a más gente tenga contratada, más votos tengo comprados. Y es que funciona exactamente así. A más gente tenga en mi administración, más influencia tengo. Porque pensad que no solo es el voto del tío que tengo contratado, es el de su familia probablemente. Entonces, renta mucho para un político o para un alto cargo del Estado tener a gente contratada masivamente y gastar masivamente. Porque no es su dinero. Y porque lo que buscan únicamente es el amasar poder. Dicho esto, llegamos al punto de la pregunta, ¿no? La relación entre la riqueza y la fiscalidad. Pues efectivamente, creo que todo el mundo es consciente que a mayor fiscalidad tenemos menor riqueza. Menor riqueza, pero por una cuestión muy sencilla. Al final, si yo me levanto cada día, ¿hasta qué día era? ¿El día 16 de agosto era? 18 de agosto. Si yo me levanto por la mañana y sé que hasta ese día voy a estar trabajando para el Estado, ¿con qué motivación me levanto? Con baja motivación. Y si yo tengo un proyecto empresarial que sé que me va a ir muy bien, y lo puedo montar en España, lo puedo montar en Estados Unidos, ¿dónde lo voy a montar? En Estados Unidos. Mi despacho en Andorra se dedica, entre otras cosas, a asesorar a emprendedores, a empresarios, a deslocalizarse, a irse de España. Y todo el mundo, cada semana tengo varios que me dicen, lo haría en España encantado, y me encanta España, y soy español orgulloso, y me gusta mucho el país, pero no me da la gana de compartir con un socio que no aporta absolutamente nada más que trabas burocráticas y inseguridad jurídica los frutos de mi trabajo. Y es más un tema, ya no es tanto económico, sino un tema más moral. No comparto, no comulgo con esta filosofía, con esta extorsión del Estado en ocasiones, mediante el Ministerio de Hacienda, que expolia a los pocos que intentan tirar adelante el país. Y cuando hay un 30% que tira del 70%, esto acaba mal.
Acaba mal y ya estamos en ese momento. Estamos en un ratio donde hay más empleados públicos que empleados en el sector privado. O sea, cuando alguien me dice, yo doy clases en distintos másters y cuando yo pregunto, ¿quién es el funcionario? Mucha gente levanta la mano. Y digo, entiendo. Hombre, yo lo entiendo. O sea, emprender implica arriesgar, implica esfuerzo, implica pasarlo mal, implica dormir mal, implica, hostia, un estrés, una tensión. Yo soy emprendedor y me ha ido muy bien, pero mucha gente fracasa. Muchísima gente fracasa y se estampa. Y pierden sus ahorros, y pierden amistades, y pierden parejas. Porque mi pareja, cuando llego a casa y estoy encabronado del trabajo, se enfada conmigo. Eso es el plan A. Evidentemente, si te va bien, te puedes forrar, eso sí. Pero el plan B es, oye, ser funcionario. Quizá a nivel retributivo es más limitado, pero tienes la seguridad absoluta de que hagas lo que hagas, no te pueden echar. Porque el gasto público es infinito. Y el problema de esto, que yo además lo vi en primera persona, es que, claro, si tú eres un tío trabajador y entras a la función pública, que ojo, la función pública es algo que yo respeto mucho, es una persona que trabaja para el Estado, trabaja para todos. O sea, esa vocación de función pública me parece maravillosa. Pero cuando ves que Menganito y Manolito no pegan un palo al agua y les promocionan, ¿qué acaba pasando con esto? Que contagia. Entonces tienes un departamento de gente que comienza a currar de forma motivada, pero cuando ve que el resto no pega un palo al agua y que no ocurre nada, ¿qué haces? Te acomodas. Y este efecto contagio, ¿vale?, de la vagueza o de la falta de diligencia ocurre no solo en la administración pública, también ocurre en las empresas. Y eso también lo vivo yo cada día. Cuando una persona no trabaja, contamina al resto. En cambio, que un tío, hombre o mujer, espero que no haya nadie por aquí fiscalizando el tema del género, pero si un tío es un líder e intenta impulsar al equipo, ese tío le va a costar horrores que todo el mundo le siga. Pero como un tío sea un vago, en 0, tienes a todo el equipo vagueando. Y cuando es una empresa privada, insisto, yo tomo decisiones, pero en el sector público eso no ocurre. Ya para terminar, y un poco como conclusión, mi experiencia personal, mi conocimiento general a nivel macro, me dice que los países que tienen tipos fiscales más competitivos generan más actividad económica, generan más riqueza, recaudan más. Y no hay que olvidar que a vosotros no os lo puedo contar, pero a aquellos que piensan distinto al pensamiento liberal, yo les digo lo mismo. Tú quieres redistribuir, están todo el puto día redistribuyendo, ¿vale? Pero hay que redistribuir algo. Porque si tú no consigues que la economía funcione, si no consigues que haya crecimiento, si no consigues que el empresario cree empleo, no vas a tener nada que redistribuir. Vas a redistribuir la pobreza. Y al final, incluso para alguien de izquierdas, incluso para alguien que cree en la lucha de clases, que cree en la redistribución, incluso para ellos, las ideas liberales en este aspecto son importantes y son buenas. Porque si el país no crece, el país se empobrece en general, en su totalidad. Y bueno, ya he citado los ejemplos de Cuba y Venezuela, creo que son ejemplos bastante claros. Creo que no hay duda, porque no hay ningún país que haya aplicado medidas socialistas y que haya salido adelante o haya crecido. No lo hay, más bien todo al contrario. En cambio, sí tenemos ejemplos de países que aplicando medidas liberales han crecido mucho. Y no solo ha crecido Google, han crecido todos y cada uno de los ciudadanos de Irlanda. Irlanda es un país mucho más rico. También está ocurriendo en Estonia. ¿Estáis al día de lo que pasa en Estonia o no? No. ¿Nueva Zelanda? Estonia y Nueva Zelanda están aplicando medidas de reducción de impuestos. En Estonia, las empresas no pagan impuestos por sus beneficios. O sea, Estonia ha dicho, si tú ganas dinero y tú lo reinviertes, te hago pagar 0. Solo si la empresa paga al accionista, entonces pagas un impuesto y no bajo. Pero si la empresa reinvierte sus recursos, pagas 0. Entonces, yo creo que España se está equivocando porque una cosa es expoliar un poco al empresario y otra cosa es poner palos en las ruedas. Y entre los impuestos y la regulación, lo que estamos generando es que las empresas no tienen oxígeno, no pueden crecer y los que pueden se largan. Y la pregunta es ¿quién va a pagar la fiesta? Porque la fiesta es cara. Pensad que la deuda sobre el PIB está por encima del 100%, pero hay otro problema. Y es que la deuda sobre el PIB se acordó en Maastricht, creo que fue en Maastricht, se acordó el método de cálculo, ¿vale? Que es, pues, básicamente la deuda actual sobre el PIB. Pero hay una cosa que no es deuda actual, pero es una deuda futura. Nuestros mayores, cuando llegan a los 65, a los 67, algunos un poco más tarde, los más valientes, algunos antes, los más jetas,
Bueno, depende de la profesión, está más que justificado, ¿eh? Pero el Estado está contrayendo unas obligaciones que no aparecen en esa deuda sobre el PIB, que son las obligaciones del pago de las pensiones. Esmeralda lo comentaba hace un rato. Ese es el gran elefante en la habitación. Si tú computas las obligaciones que tiene el Estado comprometidas con los pensionistas a medio plazo, estamos hablando de una deuda sobre el PIB entre el 200 y el 300% en función de, evidentemente, la evolución demográfica, ¿vale? Con lo cual, si nos centramos en lo realmente importante, en la economía española, creo que hay dos puntos que hay que abordar y de forma inmediata. Porque más que la relación de riqueza y fiscalidad, creo que lo que hay que abordar es el gasto público y su estructura. Hay dos cuestiones y luego una tercera que ya para finalizar. La primera cuestión es replantear el sistema de pensiones. Hay que migrar de forma, aunque sea progresiva, para no lesionar ningún derecho, hacia un modelo de capitalización, hacia el modelo de la mochila austríaca. No sé si os suena, ¿vale? También se aplica mucho al régimen laboral, pero en pensiones básicamente es que cada uno tenga una hucha individual de todo lo que va cotizando para tener su propia hucha invertida y que cuando se jubile tener su propio dinero, sabiendo que lo tengo y sabiendo que es mío, no el modelo de reparto que hay ahora. Entonces, puede haber una parte de reparto, no está mal, o hablan de un modelo mixto, ¿vale? Pero es muy importante pasar a un modelo de capitalización porque esto es un Ponzi. ¿Sabéis lo que es un Ponzi, no? Vale. El segundo problema que tenemos es la vivienda. La vivienda es un problema de fácil solución. En lugar de llamarle especulador, tienes que llamarle proveedor de oferta. Si cambias ese concepto, se soluciona. Claro, si penalizas, como muy bien ha explicado Marcos de Quinto, si penalizas al inversor en vivienda, ¿qué no vas a tener? Vivienda. Entonces, en el momento que llamas especulador a un tío y ese tío compra oro, bitcoin, fondos indexados, pero no construye vivienda, tienes un problema, evidentemente, de escasez absoluta de oferta. Eso unido a todas las trabas administrativas de esa especulación del sector público, ¿no? esa extorsión que hacen las administraciones públicas sobre el suelo, generas un déficit de oferta que lo que hace es, de forma inevitable, subir los precios. Evidentemente, unido a una política de puertas abiertas de nuevos residentes, pues la bomba es absoluta, ¿no? Y el último punto es, hemos hablado de pensiones y hemos hablado de vivienda. Pero hay un último punto que yo creo que es muy importante. ¿A alguien se le ocurre este tercer gran pilar? Pensiones, vivienda y... ¿A alguien se le ocurre? ¿Fiscalidad? Burocracia, pero burocracia es un problema que está ahí, que se puede resolver fácil. Para mí no es un gran problema. La demografía. La demografía es otro problema, pero al final la demografía es un problema en la medida que el sistema de pensiones siga siendo el mismo. Si cambias el modelo de pensiones, la demografía no es tan problemática. ¿Qué tercer...? ¿Sí? La falta de innovación en productos como la IA, Efectivamente. Para mí el tercer problema que tiene España es la falta de innovación y la falta de disponer de empresas punteras, ¿vale? Si la economía fuera fútbol, Europa y España somos líderes en árbitros. Somos los mejores árbitros. El problema es que donde está el valor está en el futbolista, ¿no? ¿Y quiénes son los futbolistas? Pues Leo Messi es Estados Unidos y Cristiano Ronaldo es China, ¿vale? Entonces, en un contexto mundial donde Europa está totalmente rezagada, no por falta de talento, porque talento en Europa tenemos. El problema es que es un talento que está totalmente atado, maniatado, ¿no? La regulación no permite que las compañías en Europa puedan desarrollar, por ejemplo, soluciones de IA. Estamos más preocupados por la protección de datos y la privacidad que no dejar que una compañía pueda crecer y pueda, de alguna forma, innovar. Aquí estamos regulando desde la innovación. O sea, yo aún no he innovado y ya me está regulando lo que voy a innovar. Con este enfoque es difícil que una compañía en Europa prospere y por eso todas son chinas o estadounidenses. Básicamente por eso. Me preocupa porque creo que el mundo va a cambiar. Yo creo que lo que hemos hablado de la IA no es una moda, no es una tontería, no es GPT diciendo tonterías, sino que realmente la IA va a transformar definitivamente el modelo económico. Lo creo, lo que no sé cuándo, pero sí que tengo muy claro que va a ser más pronto que tarde y eso creo que es importante todo el mundo tenerlo presente. Y creo que eso va a cambiar absolutamente todo. Y si Europa está a la cola y si España está a la cola de la cola, pues evidentemente tendremos un gran problema. Si solucionamos la innovación, creando tejido económico, solucionamos las pensiones y solucionamos la vivienda, lo tenemos hecho. Los impuestos son la consecuencia.
Lo importante es tener claro estos 3 pilares y, por favor, actuar con responsabilidad con el gasto público. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Empezamos la ronda de preguntas. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por tu charla tan interesante. Bueno, te quería hacer una pregunta, pero considero que tienes poco tiempo para responderla, porque entonces te emplazo quizás a que me hagas una respuesta corta y te plantees esto para otra charla que vengas a darnos, Okay. ¿no? Porque creo que es extenso, ¿no? Es decir, nos has planteado una serie de medidas o de problemas y de posibles soluciones que tiene España, ¿no? El problema es que sobre todo desde que en Vox echaron a todos los que tenían la ESO, aquí no hay absolutamente nadie que proponga nada de eso y ni mucho menos tenga ni la mínima intención de arreglar esto, ¿no? Es decir, ahora mismo los problemas que tienen los políticos, todos los políticos, son otros, cuando es lo urgente, Entonces, a mí me gustaría que comentaras un poco y plantees esto para futuras charlas. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo escapamos? Además, tú has explicado que ayudas a empresarios a salir de aquí. Por favor, ayúdanos a salir de aquí. Socorro. No sabemos qué hacer. A ver, Gracias. Gracias por la pregunta. Yo tengo la receta muy clara, lo que no sé es cómo llegar al poder para implementarla, ¿no? Ese es el paso que yo no soy, yo nunca he hecho vida política. Sí es verdad que, como bien decías, ¿no? Pues que igual Iván y Rubén eran 2 referentes en Vox y ya no están, y no me consta tener ningún proyecto político, no hay ningún partido en España que de alguna forma defienda las ideas liberales. Y la verdad que cuando los partidos que tienen ciertas medidas que podrían ser liberales llegan al poder, luego no aplican ninguna. Entonces, al final es difícil responder. Yo soy muy partidario de la iniciativa ciudadana. Creo que hay formas de divulgación. Yo cada semana intento en el podcast que tengo, aunque decimos tonterías muchas veces y hablamos de videojuegos y de empresa y de economía, pero intento inculcar poco a poco, como un degoteo, esas ideas para que vayan calando, porque creo que es un tema de mentalidad, es un tema de que la gente entienda que es insostenible continuar así, ¿no? El problema está en que lo que yo les explique, lo que yo os demuestre con una ecuación matemática, si tú vives del Estado y vives muy bien, no me vas a querer entender. Entonces, claro, si se ha conseguido que una mayoría de votantes viva del cuento, a esos tíos no los vas a convencer nunca. Entonces estás cautivo, tienes un problema porque la democracia en este aspecto tiene un problema, que si la mayoría abusa de la minoría no tiene herramientas de cambio. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Creo que lo que hay que hacer es lo que el liberalismo no ha hecho. El liberalismo en las aulas las ha dominado. Yo creo que desde el punto de vista moral tenemos una posición bastante clara, pero es que no hay que ganar en las aulas, porque las aulas no están. Lo que hay que ganar es en la calle. Y la calle hoy en día son las redes sociales, la calle hoy en día son los memes, la calle hoy en día son las viñetas que desde bien pequeño te han inculcado que el empresario es el malo y el trabajador es el bueno. Toda esta cultura más popular es donde hay que dar la batalla, donde hay que ganar. Y es lo que intentamos hacer. El 14 de marzo, por ejemplo, tenemos el Madrid Economic Forum, el evento que organizamos cada año, para intentar promover la batalla cultural, contraponer ideas. Hablamos de economía, de vivienda, de pensiones. Y tenemos expertos, pero yo con Vista Alegre con 7.000 personas que vino Javier Milei el año pasado, ¿no? Estaba ahí bien y digo, ¡guau! ¡Qué gran discurso ha hecho quien sea, ¿no? Y dije, ya, pero todas estas personas que están aquí en Vista Alegre ya están convencidas. O sea, nos estamos hablando a nosotros mismos. Lo que estáis aquí ya estáis convencidos. Pero lo que tenemos que hacer es convencer a los que no están aquí. Y eso creo que es el reto que tiene la ideología liberal. Sí. Un momento que tenemos por ahí. una pregunta y ahora pasamos. Hola, muchas gracias por la intervención. Yo quería hacer una reflexión y es que creo que hay mucha responsabilidad por parte de todos y cada uno de los ciudadanos de este país, porque al final somos los que votamos. Entonces, cuando los políticos, sean del color que sean, creen que los ciudadanos son de un color político de por vida y no tienen ninguna responsabilidad a la que responder, lo que hacen es que nadan en nuestro dinero, en el que pagamos con nuestros impuestos,
y les damos exactamente igual porque no tienen que responder. No tienen que responder. Nosotros cuando trabajamos respondemos ante un jefe, ante una empresa, y si lo hacemos bien, pues adelante, y si lo hacemos mal, pues nos vamos a la calle. Los políticos deberían ser buenos gestores. Entonces creo que independientemente de la opinión política que tenga cualquier ciudadano, todos y cada uno deberían ser exigentes con el color político que le guste más, para que realmente, sean del color que sean, los políticos trabajasen lo mejor posible. Totalmente de acuerdo. El problema que tenemos es que estamos viviendo hoy en día la muestra de que es todo lo contrario, es decir, que pase lo que pase, imputen al hermano, a la mujer, a su mejor amigo, a todos los del coche, da igual, no ocurre nada. Y yo cuando hablo con votantes socialistas, que creo que es un partido muy castigado y espero que acabe en breve esta dictadura, en fin, no voy a decir calificativos, pero cuando yo hablo con votantes del PSOE y por ejemplo con gente mayor, con abuelos y abuelas, me dicen que ellos siguen votando al PSOE y que les da absolutamente igual. Y yo creo que la política se ha concebido en España como el fútbol. Yo soy del Barça, lo siento, juego en un campo contrario, pero a mí si Laporta hace un trapicheo y no sé qué historias y Sandro Rosell hace otro trapicheo, pues me parecerá mal, pero yo soy del Barça. Y la política ha pasado a ser el fútbol. Entonces cuando tú no eres votante, sino que eres un hooligan, de alguna forma lo que generas es la impunidad absoluta de los políticos que nos gobiernan. Y dicho esto, que esto es más de la parte de corrupción, también hay un tema de capacidad. Entonces, ¿quién llega a la cabeza de los partidos políticos? Aquellos que saben moverse bien entre las juventudes del partido y consiguen llegar arriba debiendo favores o comprometidos con terceros, ¿no? Claro, yo estoy cansado de ver presidentes de España que ahora son directivos de compañías cotizadas. Me gustaría que un directivo de compañía cotizada que se ha ganado ese puesto pasara a dirigir el país. ¿Cuál es el problema? El problema está en que si yo soy un directivo del IBEX, prefiero estar ahí que gobernando el país, porque primero los sueldos más bajos, segundo la exposición pública es mucho más alta y tengo mucho más a perder que a ganar. Salvo que haya algún patriota loco que se atreva, que ojalá ocurriera. Y la otra cuestión aquí también importante es que España nunca va a votar a un presidente rico. Ese es un tema de que la envidia es el deporte nacional, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los españoles yo no los veo confortables votando a una persona que tiene un poder adquisitivo alto. En cambio, en Estados Unidos sí les veo. Y para muestra un botón. Es decir, en España, ¿qué presidente ha gobernado que fuera un empresario reputado? Ninguno. Zapatero después, Zapatero se ha hecho empresario después. Pero hacerte empresario después y comerciar con países así que has hecho favores, eso es más fácil. Yo hablo de lo contrario, de labrarte un nombre, de crear una empresa, de gestionar algo tuyo y con esa habilidad ir al sector público y ofrecer tu servicio. Eso en España no lo he visto. Y si ha habido algún, como Marcos de Quinto, algún político que ha hecho carrera privada y luego se ha ido a lo público, le han criticado por ello. Le han criticado por ello. En lugar de reconocer su valía, le han criticado por ello. ¿Sí? Bueno, Mar, quería aprovechar que estás aquí para pedirte que nos des un poco de material para desmentir nudos. Cuando intento convencer a mis amigos sobre cómo el libre mercado genera riqueza y el intervencionismo estatal solo crea problemas, los menos leídos, llamémoslo así, te dicen, no, pero es que mira Holanda, con los impuestos tan altos que tiene, es un país súper rico. Y los más leídos te dicen, no, perdona, es que el Estado es precisamente una máquina para generar riqueza. Mira, por ejemplo, China, que genera riqueza y genera empresa a base de, bueno, esto lo añado yo, de devolver moneda, pero bueno. O mira a Estados Unidos, o mira a todos los estados que mediante gasto público han invertido en empresa privada y pues han conseguido subir su riqueza. Entonces no sé qué material nos podría dar para explicar esto. Es una pregunta muy buena. Creo que hay dos cosas muy importantes. Bueno, China es capitalista, primero de todo, ¿vale? Primero de todo. Pero hay dos cosas muy importantes. Una es que el gasto público, y esto los keynesianos lo tienen muy claro, el gasto público puede ayudar a la economía, ¿vale? Es decir, un impulso, un estímulo del gasto público es positivo, porque el gasto público forma parte de la demanda agregada y por tanto, de alguna forma, influye en el PIB directamente, ¿vale? El problema es qué tipo de gasto público, ¿vale? Si tú haces un gasto público y montas un observatorio de los pájaros y un observatorio de la desigualdad o del impacto de género de la M30, que esto se ha hecho, o sea, Madrid se ha gastado no sé cuántos miles de euros en calcular el impacto de género de la M30, que es ver si la usan más hombres o mujeres para ver si es machista o no es machista de infraestructura.
Eso es real, ¿vale? Y ver al señor Rajoy defendiendo eso en la radio, pues también es real. Y viendo a Juan Ramón Rayo machacándolo, también es real, ¿vale? Pero el dinero está en el bolsillo de Razón. O sea, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, el gasto público bien empleado puede ser de mucha utilidad para la economía. Y Estados Unidos, a principios del siglo XX, se aprovechó mucho del gasto público, pero ¿qué hizo? Infraestructuras estratégicas. O sea, si el Estado es capaz de ayudar al sector privado creando infraestructuras estratégicas, va muy bien. Si el Estado puede ayudar a las personas a tener cierta cobertura para eliminar la pobreza en algunos aspectos, está muy bien. El problema es que el gasto público que yo veo en España es un gasto público de despilfarro. Entonces, el gasto público de despilfarro nunca va a ser positivo. Nunca. El gasto público productivo, aquí tenemos un punto que nos podría ayudar, pero el gasto público de vamos a hacer una rotonda y que Calatrava, no sé qué, eso no va a funcionar. Nunca va a funcionar. Entonces, evidentemente cada país tiene una historia, tiene un contexto, tiene unas claves, ¿no? Yo te diría que es importante saber leer bien los datos. Hay una teoría, bueno, es una historia que cuentan en aulas de economía, donde había un estado de Estados Unidos, que voy a decir que era Texas, pero no era Texas, ¿vale? Que decían que era el mejor estado, el peor estado, ¿vale? Para tratar la tuberculosis, ¿vale? Porque había un índice de muertes por tuberculosis elevadísimo de ese estado, elevadísimo. Entonces, cuando tú coges los datos, dices, vale, si muere más gente por tuberculosis en Texas, debe ser que o el servicio sanitario de Texas es malo o que el clima no favorece a esta enfermedad. Es una lectura de los datos que tú recibes, ¿correcto? Es todo lo contrario. Texas, o el estado que fuera, era el mejor en servicio médico y en clima para tratar tuberculosis. Eso hacía que todo el mundo de Estados Unidos con la enfermedad se desplazara para curarse allí, lo cual también conllevaba el mayor índice de muerte por tuberculosis. Entonces, cuando tú analizas un dato, no puedes tocarlo de forma aislada. No puedes decir, como Holanda ha tenido gasto público, gracias al gasto público Holanda ha salido airosa o ha crecido. Holanda ha hecho muchas cosas. Holanda, por ejemplo, tiene el puerto de Rotterdam, que es un eje de comercio internacional, por ejemplo. Holanda ha creado compañías innovadoras en fintech, por ejemplo. Plataformas de pagos, entidades bancarias de neobancos. O sea, Holanda no destaca por un gran sector público, sino destaca por otras cosas. Entonces creo que es muy importante que las personas, antes de decir o de concluir, gracias al sector público este Estado va muy bien, analicen todas las variables. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Aquí también hay una. Buenas, muchas gracias, Marc. Me parece muy interesante todo lo que has comentado. Gracias. Pero, por ejemplo, ahora sí que tampoco está muy de acuerdo cuando mencionaste el tema de que hay gasto público. Bueno, yo creo que todo el dinero que nos roba el Estado y luego gasta es un gasto, no una inversión. Además, no puede tener el conocimiento ni la información por un problema de cálculo económico para saber dónde invertir, qué es lo que la gente quiere más y a qué escala, ¿no? ¿Cuántos hospitales, dónde, qué profesionales en cada hospital? Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos impuestos hay que recaudar para un Estado que gasta cero? Cero. El problema de tu planteamiento, y creo que es otro problema del liberalismo, es la tesis maximalista. Es decir, yo creo que es mucho más interesante entrar con tesis un poco más suaves, diciendo que hay gasto público bueno y gasto público malo, que no entrar diciendo que el gasto público es malo siempre. Y te lo digo primero por una cuestión de mensaje, porque si queremos calar en personas que no piensan como nosotros, es importante no irnos al extremo. Creo que eso es importante para, sobre todo, penetrar y llegar a más gente, ¿vale? Esto no lo digo yo, está claro, ¿no? Es decir, tú tienes que intentar, entre comillas, seducir a aquel que no piensa como tú. Y con nivel maximalista, como podría ser, todo gasto público es un robo, o todo impuesto es un robo, que lo es, ¿vale? Pero decir esto de forma pública, pues es un poco comprometido. Y luego hay otra cuestión, y es que en ocasiones hay negocios o hay infraestructuras, por ejemplo, que el Estado tiene un papel relevante, y lo ha demostrado en la historia. El crear un ecosistema, pues yo qué sé, portuario, aeroportuario, toda la inversión pública que se puede hacer, que la iniciativa privada se coordine para hacer eso es mucho más complicado. Entonces el sector público en ocasiones hace gasto público que no está mal. Por ejemplo, el gasto público de servicios sociales. Ese gasto público, bajo mi punto de vista, es aceptable, es correcto. Ayudar a la gente que tiene un problema. No a los vagos, los vagos no, ¿vale? Hay gente que tiene realmente un problema. Pues a esas personas creo que el Estado puede darles amparo. ¿Que la iniciativa privada también podría hacerlo? Sin duda.
¿Que la familia también puede hacerlo? Sin duda. Pero si el Estado invierte su dinero en cosas, entre comillas, buenas, yo puedo venir a justificar que hay unos impuestos razonables. Y esa es la tesis que yo intento defender, intento compartir con el mundo. Porque creo que esa tesis me la pueden comprar muchísimo más que la que tú planteas, que como liberal también comparto contigo, que es la de nada de impuestos, nada de gasto público, iniciativa privada. Finalizamos la ronda de preguntas como en esta última. Okay. Hola. Bueno. Me dijiste que te dedicabas a asesorar a empresas españolas a descentralizarse fuera del país. ¿Cómo afrontáis el tema del tax exit? Bueno, el tax exit, para quien no lo sepa, es un impuesto que se introdujo en 2015 dentro del IRPF, artículo 25 bis, que lo que dice es que cuando un empresario o una persona con capital relevante, más de 4 millones de euros, ¿vale?, de plusvalías latentes, en acciones y fondos de inversión se va de España, le obligan a pagar antes de irse, ¿vale? Es un mecanismo para evitar la fuga de grandes capitales de España, que es un atentado directo contra la libre circulación de personas y es una burrada en términos conceptuales, porque imagínate que compraste acciones de Apple hace 20 años, ¿vale? Y ahora tus acciones valen 50 millones y tú no has vendido ni una sola acción y te quieres ir, no puedes. Te obligan a pagar la ganancia patrimonial aunque no hayas vendido, ¿vale? Entonces nosotros, a nivel de exit tax, cuando hay un empresario consolidado, ¿vale?, que ya tiene un holding, que ya tiene compañías que ya pues cotizan o tienen un valor muy claro que es superior a 4 millones, no puedo hacer el cambio, o bien pagando el exit tax, que tiene que vender los valores para poder pagar el impuesto. Lo cual es como heredar una casa, vender la casa para pagar el impuesto, ¿eh? Vender la moto para comprar gasolina, es lo mismo, ¿vale? En términos conceptuales. Entonces, sí que nos afecta en algún sentido, porque ese perfil no puede venir. Pero piensa que todos los perfiles digitales, todos los perfiles tecnológicos que comienzan ahora, en cuanto les va un poco bien, deciden hacer el cambio, antes de que su compañía tenga un valor tan alto. Entonces, ese target, que es el target más joven, innovador, que crea valor desde cero, ese target es el nuestro. Nosotros llevamos a empresarios innovadores desde que prácticamente ven que su proyecto puede ser viable y deciden hacer el cambio. Y ese es el target que realmente funciona. Y es el target que, lamentablemente, cada vez que yo facturo un cambio de residencia, pienso, España se está perdiendo esto. Este tío va a generar riqueza, puestos de trabajo, cotizaciones. España se está perdiendo esto por asfixiar fiscalmente a sus contribuyentes. Y con esto me gustaría terminar con dos cosas, ¿no? Una, respondiendo a tu compañero, yo estoy ya cansado de justificarme que yo no quiero que la gente muera en la puerta de un hospital, ¿vale? Es decir, yo no quiero que nadie muera en la puerta de un hospital, no quiero, ¿vale? Soy liberal, pero no me gusta que la gente se muera, ¿vale? Eso está claro, ¿vale? Por eso los mensajes maximalistas llevan a pensar al resto de personas que somos pues, gente como monstruos, que nos da igual todo y que solo queremos dinero, ¿eh? La avaricia es buena, greed is good, ¿eh? Como Gordon Gekko en el discurso de Wall Street. No, no es el caso. Eso por el lado reputacional o más ético-filosófico. Y por el lado más de la economía y de la innovación, yo creo que es mejor recaudar el 30% de $1 billón que el 80% de cero. Y España va por el camino de recaudar el 80% de cero. Bueno, pues estamos por terminar las jornadas. Ahora Antonio va a proyectar el QR para que podáis conseguir los créditos. Y bueno, lo primero que os unáis a la Asociación Libertaria Austriaca y a Hermes, que os lo vais a pasar muy bien.